En la litiasis renal es la presencia de un cálculo a nivel de la vía urinaria, ya bien sea la vía urinaria superior o la vía urinaria inferior. Esta puede ser por múltiples causas que las definiremos más adelante. Bueno, hay múltiples etiologías. La presencia de estos cálculos en las vías urinarias, tanto renales superiores como en las vías urinarias inferiores, es de multifactores. ¿Qué quiere decir eso? Que puede haber problemas hereditarios incluso en algunas familias con problemas metabólicos ya importantes, problemas metabólicos como el calcio, sobre el metabolismo del ácido úrico, sobre algunas otras enfermedades como por ejemplo la nefrocalcinosis, en pacientes con enfermedad poliquística, en pacientes con enfermedades gastrointestinales que pueden llegar a tener una mala absorción intestinal, y incluso ahora también hemos estado viendo el aumento de vitamina D. En algunos pacientes pueden tener ese tipo de formaciones en las vías urinarias que se conocen como cálculos renales. También puede haber algunas enfermedades como la sarcoidosis y algunos cálculos de algunos componentes diferentes como la cistinuria. Bueno, es muy importante que en el primer contacto que se tenga con algún médico, contacto primario o bien ya con el especialista, saber diagnosticar con exactitud. Los síntomas de los cálculos urinarios pueden ser procesos infecciosos de vías urinarias recurrentes. Son pacientes que continuamente están yendo al doctor por procesos infecciosos de las vías urinarias, ya que el cálculo renal es un cuerpo extraño en estas vías. El cuerpo extraño por sí solo va a provocar estas infecciones de vías urinarias recurrentes. Entonces, el médico de primer contacto deberá tener la precaución de solicitar exámenes generales de orina, o bien cuando hay cierto tipo de bacterias, saber utilizar los métodos de diagnóstico como el ultrasonido, como la urotomografía, etcétera, que contamos para tener un buen diagnóstico. Los síntomas principales también en los cálculos que son obstructivos es el dolor o cólico renoureteral, que este dolor renal o cólico renoureteral, mejor conocido, es un dolor muy intenso. Nosotros tenemos una tabla de grado del dolor que viene del 1 al 10 y generalmente los pacientes refieren tener un cólico renoureteral hasta del número 10, que es muy importante, es un cólico muy intenso. Puede haber también fiebre cuando el cálculo es obstructivo. Puede haber incluso anuria cuando los cálculos son bilaterales. Esto quiere decir que los pacientes no orinan. Podemos tener un proceso séptico incluso, muy importante, que nosotros tenemos la obligación de detectar a la brevedad. Bueno, como te comento, los síntomas en los pacientes que tienen litiasis renoureteral generalmente se va a presentar el dolor. El dolor que es el cólico renoureteral, que es el principal síntoma por el que el paciente acude. Los otros síntomas son síntomas urinarios irritativos como, por ejemplo, dificultad para orinar, ardor para orinar, síndrome urinario inferior que puede llegar a ocasionar un proceso infeccioso. Entonces, estos síntomas pueden llegar a ocasionar también una distensión abdominal, que el paciente refiere sentirse lleno, náuseas, vómito, cuando está el dolor cólico renoureteral muy intenso, viene acompañado de náuseas y vómito. El otro síntoma también es la fiebre, que debemos de pensar ya en que ese cálculo puede estar obstructivo y que puede estar ocasionando incluso un proceso séptico importante. El tratamiento para la litiasis renal también es múltiple. Tenemos varias opciones para el manejo de estos pacientes, desde el tratamiento conservador o la observación, manejo del dolor, manejo del proceso infeccioso si lo hay, y establecer, si es posible, una terapia con medicamentos para un tratamiento expulsivo.
Cuando los cálculos pueden llegar a ser menores de 1 centímetro, estamos hablando de 10 milímetros, podemos establecer un tratamiento expulsivo a base de alfa bloqueadores, a base de indometacina o de antiinflamatorios no esteroideos, para que dilatemos los conductos ureterales, relajar la musculatura lisa del aparato urinario y que los cálculos puedan ser expulsivos. Cuando esto no es así, tenemos alternativas quirúrgicas. Dentro de las alternativas quirúrgicas son múltiples también, dependiendo de la localización, el tamaño y la dureza de la piedra. Por ejemplo, podemos utilizar la litotripsia extracorpórea por ondas de choque cuando los cálculos son menores a 2 centímetros y los tenemos en la vía urinaria superior. O bien, cuando los cálculos ya vienen descendiendo a través del conducto ureteral, podemos manejar varias alternativas, desde la litotripsia extracorpórea por ondas de choque, o bien utilizar lo que se conoce como endoscopía, como es la ureterorenoscopía, que puede ser semirrígida o flexible. Dentro de esta gama de cirugías, podemos utilizar varias energías para la destrucción de estos cálculos, que puede ser láser, puede ser litotriptor neumático, o bien electrohidráulicos, que también existen. Lo ideal sería manejarlos con energía láser o bien con un litotriptor de tipo neumático. Cuando los cálculos son a nivel renal y que son mayores a 2 centímetros, dependiendo de su localización, también tenemos la nefrolitotomía percutánea, que es introducir un nefroscopio a través de la región lumbar hasta llegar a las cavidades renales, y utilizamos una energía también que puede ser láser o litotriptor neumático para la destrucción y la extracción de los cálculos. Entonces tenemos varias alternativas como las que le acabo de mencionar, que dependiendo de la habilidad que se tenga de cada médico vamos a tener los mejores resultados. Bueno, esto puede ocasionar un proceso séptico muy importante e incluso podemos llegar a perder la función o la unidad renal. Por eso es muy importante nosotros establecer con rapidez si ese cálculo está ocasionando un proceso obstructivo, ya que hay cálculos que pueden llegar incluso a quitar o echar a perder completamente la función del riñón. Para esto nosotros vamos a tener la necesidad de utilizar algunos métodos diagnósticos como el ultrasonido, como la tomografía o la urotomografía, que puede ser simple o contrastada, para nosotros también poder determinar la función renal con un gamagrama, que puede ser con cierto tipo de radiolíquidos o radioisopos que nos pueden facilitar tener un buen diagnóstico si ese riñón vale la pena manejarlo o ya no. Entonces, sí es muy importante que nosotros determinemos si ese cálculo de la vía urinaria está ocasionando un proceso obstructivo, ya que podemos perder esa unidad renal. Bueno, en primer lugar, a los médicos de primer contacto, o si no, directo a un especialista, que yo recomiendo pues que siempre sea el urólogo, pero también es importante que los médicos estén pensando en esa posibilidad diagnóstica de acuerdo al cuadro clínico que les puede llegar de sus pacientes. A nosotros los urólogos nos refieren muchos pacientes, algunos otros médicos, que ya les diagnosticaron en sus consultorios que tienen una litiasis y entonces interconsultan al urólogo, que es el que se encarga del manejo médico y o quirúrgico de la litiasis renal. Bueno, siempre los pacientes que han sufrido una litiasis renal, es importante, el paciente te pregunta que qué puede hacer para prevenir o no volver a tener un evento litiásico en las vías urinarias. Esto es todo un reto en el manejo de estos pacientes, ya que estos pacientes, cuando tienen un primer evento de litiasis y que ha sido corregido, necesitamos estudiar al paciente metabólicamente
realizándole estudios séricos y urinarios para establecer la posible causa de la formación de los cálculos, o piedras, como regularmente lo conoce la gente. Ya que estos cálculos pueden ser de diferente composición. Pueden ser de calcio, pueden ser de oxalato, pueden ser de ácido úrico, pueden ser de cistina, de magnesio, de manganeso, o combinaciones múltiples como la estrubita, apatita. Entonces, debemos iniciar con el estudio metabólico del paciente, con estudios séricos y urinarios a base de solicitar sodio, cloro, potasio, magnesio, manganeso, cistina, oxalatos a nivel sérico, para saber determinar qué tratamiento podemos sugerirle a este paciente. Generalmente debemos también de sugerir que los hábitos higiénico-dietéticos deben de cambiar. ¿Cómo? Bueno, aumentando la ingesta de líquidos. También interviene mucho el medio ambiente, dependiendo de donde el paciente viva. Hay zonas muy cálidas que el paciente necesita tener una mejor ingesta de líquidos y se les recomienda que sea entre 2,5 litros a 3 en un día para que tengan un buen metabolismo. Asimismo, pues tenemos que hacerles ver que debemos de disminuir el consumo de proteínas animales y aumentar la ingesta de frutas, verduras y de algunos otros alimentos que nos ayudan a que el metabolismo de estos pacientes cambie para que no formen más piedras, más cálculos. Es importante determinar que el paciente no tenga alguna enfermedad como el hiperparatiroidismo, donde se establece la cantidad de calcio que tiene en su sangre. Esto se tiene que determinar con algunos estudios radiológicos y con estudios séricos, para asimismo poder establecer el tratamiento de estos pacientes y que no recaigan en la formación de piedras. La posibilidad de que un paciente que haya tenido su primer evento litiásico, de que lo vuelva a tener si no hacemos nada, es de un 35% a un año, de un 50% a 2 años, de un 75% a 3 años, de un 90% a 4 años y prácticamente del 100% a 5 años si nosotros no damos tratamiento medicamentoso y no cambiamos la dieta o la higiene dietética de nuestro paciente. Entonces, debemos establecer algunos tratamientos con medicamentos como los diuréticos, que son los diuréticos tiacídicos, que son los que nos ayudan mucho para determinados cálculos, cambiar el pH de nuestra orina para los cálculos de ácido úrico, o bien utilizar el citrato de potasio para también cambiar el pH de nuestra orina y así favorecer que no exista la formación de cálculos.